Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Gabriel Entín y hoy voy a conversar con Geneviève Verdot sobre la historia de las provincias argentinas durante la Revolución. Provincias argentinas es un término equívoco porque la Argentina no existía antes de la Revolución, sino que se constituyó durante la primera mitad del siglo XIX a partir de la fragmentación del Virreinato del Río de la Plata con la crisis monárquica en 1808 y la Revolución a partir de 1810. Las provincias tampoco existían tal como las conocemos ahora. ¿Qué ocurrió en la Revolución con los territorios que pertenecían a aquellas divisiones territoriales y jurisdiccionales que eran las gobernaciones e intendencias a fines del siglo XVIII, como Buenos Aires, Córdoba del Tucumán y Salta del Tucumán? ¿Cómo afectó la guerra que comenzó con la Revolución a aquellas comunidades locales que eran las ciudades? ¿Qué hicieron sus líderes, llamados muchas veces caudillos, ante las transformaciones del poder político desde 1810 en adelante y la formación de 14 repúblicas soberanas desde la caída del Directorio en 1820? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar desarrollar en este episodio. Geneviève Verdot es profesora de Historia de América Latina en la Universidad de la Sorbona, París I, y se especializa en la historia de la independencia argentina, pensándola no a través de un único centro, Buenos Aires, sino desde las ciudades y provincias. Acaba de publicar en la editorial Prohistoria un libro muy importante, La Unión Improbable, Historia Política de las Repúblicas Provinciales del Río de la Plata, 1776-1841, donde analiza los casos de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza para ofrecer otra historia de la Revolución descentrada de Buenos Aires. Si ustedes se preguntan qué significa el federalismo, por qué la Argentina es una república federal, quizás puedan encontrar en este podcast algunas respuestas. Bienvenida, Geneviève, a Historiar. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de participar de este podcast que me parece muy importante para la difusión del conocimiento histórico. Empiezo, Geneviève, por una pregunta que me tiene bastante intrigado. ¿Por qué elegiste trabajar sobre la Argentina en Francia? ¿Y qué significa hacer historia de la Revolución Argentina desde la Universidad de la Sorbona, donde a fines del siglo XIX se creó la primera cátedra para estudiar una revolución moderna, que fue la francesa de 1789? Sí, efectivamente entiendo la curiosidad, porque en realidad muchas personas me hacen la pregunta. Pues es muy simple. Yo cuando terminé el grado en Francia estaba buscando a alguien que me pueda dirigir sobre un tema de historia latinoamericana. En un primer momento ya vine a la Argentina a estudiar otra cosa, era un estudio de migraciones. Y luego mi director, que era François-Xavier Guerra, un gran profesor y que tenía la cátedra de Historia de América Latina, me propuso estudiar la independencia porque él estaba trabajando el tema y entonces finalmente a cada uno de sus doctorandos proponía un caso nacional en aquel entonces. A mí me propuso Argentina. Hay que decir que en aquel entonces éramos a los inicios de la década del 90. Se había producido el bicentenario de la Revolución Francesa en 1989 y Guerra se inscribía dentro de los diálogos que tenían lugar a sazón entre los historiadores franceses en la corriente de lo que se llama la nueva historia política. Básicamente su gran idea, su gran propuesta era volver a estudiar la secuencia de las independencias iberoamericanas, colocándola dentro de una secuencia más amplia que era la crisis del Imperio Español y también la Revolución Liberal en España, y teniendo como meta, como hipótesis de que se trataba más que todo de un evento político, de un fenómeno político, y que había que estudiarlo con los instrumentos de la nueva historia política. Y fue así que elegí Argentina. Y
Y en aquel entonces, una de las alumnas de guerra, a la sazón, que había defendido la tesis, era Pilar González Bernaldo, y fue ella que había hecho una tesis sobre Buenos Aires, y fue ella que me aconsejó de mirar un poco hacia las provincias. Y fue la razón por la cual estuve haciendo la tesis sobre las relaciones entre Buenos Aires y las provincias, y las ciudades, digamos, del virreinato, más bien que las provincias. Bueno, recién dijiste algo relevante que es, mencionaste el imperio, también la necesidad de pensar la revolución, pero también el imperio. Y en tu libro, una de las cosas que sostenés es que el gobierno de las provincias, de lo que van a ser estas repúblicas provinciales, se parece bastante a la administración imperial. En el sentido de por qué el imperio o por qué el pasado, el siglo XVIII, y pienso por ejemplo en las reformas borbónicas, es importante para estudiar la revolución y en particular esto que llamamos provincias. Es muy importante porque es el punto de partida finalmente de nuestra historia. Es decir, que no todo empieza con el 25 de mayo de 1810, sino mucho antes, tal vez con la creación del virreinato, y aún así, pero tomémoslo como puntos de partida. Porque el periodo de las reformas borbónicas que estabas mencionando, que es un periodo de reformas a nivel de todo el imperio español que arranca en este momento, es un periodo de modernización también administrativa, ¿no? Donde aparecen nuevas formas de gobernar, más racionalización, un intento para homogeneizar un poco las prácticas. También en el caso de Río de la Plata aparecen intendencias, que son nuevas circunscripciones. Me cuesta la palabra circunscripción. Sí, con la ordenanza de intendente. Con la ordenanza de intendente de 1782-83. Y entonces aparecen nuevas formas de administrar que perduran después de la revolución. Es decir, que la revolución no va cambiando todo. Va cambiando principalmente el sujeto de la soberanía, es decir, el principio de legitimidad del poder. Pero las prácticas administrativas, las prácticas de gobierno no cambian tanto. Entonces, no digo que es exactamente la misma cosa, pero que hay formas de continuidad muy fuertes, efectivamente, entre antes y después de la revolución. Y junto con el imperio también hablaste de la nación. Uh-huh. Y en tu libro hay una apuesta muy fuerte para descentrar, ¿no? O salir del marco nacional para pensar tu historia de las provincias. ¿Por qué te parece importante dejar de considerar la nación para explorar esta historia provincial? Bueno, aquella es la apuesta central del libro en realidad. ¿Por qué me parece importante? Porque en realidad hay que partir de la situación que los actores de la época conocían y en que vivían. Y en aquel entonces, digamos, 1810, 1820, yo considero, primero la nación como tal no existía. Lo que existía era un virreinato, es decir, una circunscripción, esta vez me salió del imperio, y dentro de este virreinato unas ciudades. Y en realidad estas ciudades son el sujeto central de todo el proceso revolucionario que de ahí en adelante se va desencadenando. Con lo cual, hay que partir de la comunidad política que para los actores de la época tenía más sentido. Y era la ciudad. Lo de la nación vino después, si bien era un proyecto también de unos actores en la época, el hecho de considerar a la nación como el sujeto central de la historia vino mucho después, vino de la mano de los historiadores liberales de finales del siglo XIX, con lo cual, y no soy la primera en hacerlo, había, digamos, que de desconstruir todo este relato nacional y partir de lo que existía en el periodo que estamos estudiando, que es más o menos, digamos, la exigencia básica de un historiador, ¿no? Claro, están, ¿no?, todos los trabajos de José Carlos Chiaramonte, claro, sobre, ¿no?, que la revolución no como una
causa de la nación, sino como, digo, la nación no como una causa de la revolución, sino como una consecuencia de ella y la inexistencia de una nación y un sentimiento nacional. Pero si pensamos la ciudad entonces, que es como dije, una comunidad local, ¿qué nos falta para ir a la provincia? Es decir, ¿cómo de una ciudad se construye una entidad territorial un poco más amplia que esa ciudad, que es la provincia? Bueno, debo decir que sobre este punto hay todavía muchos debates, todos no están de acuerdo conmigo, pero voy a asumir lo que pienso. 1820, hay que decir primero que de 1810 a 1820, Buenos Aires es la que controla buena parte del territorio de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Pero a partir de 1820 ya pierde el control de este territorio y cada ciudad, en realidad, en un primer momento, cada ciudad cabecera, es decir, capitales de intendencia, declara su independencia con respecto a Buenos Aires. Eso es interesante porque siempre se piensa en la independencia con respecto a España, pero las ciudades se querían independizar o autonomizar con respecto a lo que eran las ciudades cabeceras. ¿Y en qué ciudades estás pensando? Bueno, las capitales de intendencia en aquel entonces eran Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza y ya. ¿Y se independizan respecto a Buenos Aires? Se independizan con respecto a Buenos Aires. Y eso que no era la primera vez, porque ya en 1815 se habían independizado unas, ¿no? Porque básicamente la relación entre Buenos Aires y las ciudades durante la primera década era la de un pacto que se podía también, cuestionar. Claro, y recordemos que la primera resistencia a la Junta de Buenos Aires viene de Córdoba. Viene de Córdoba, sí, pero eso pasa muy rápido con el castigo ejemplar. No, la verdadera entredicha, se dice, o sea, la verdadera resistencia viene más bien del lado de la banda oriental y de Artigas, que efectivamente Paraguay se separa también. Paraguay se separa, pero Artigas lo que tiene es que realmente tiene un modelo o un proyecto político que es alternativo al de la Junta, ¿no? Y Córdoba cae justamente en la órbita de este poder, con todo el litoral. En realidad Santa Fe permanece prácticamente independiente durante buena parte del periodo de la Guerra de Independencia. Bueno, en 1820 entonces se independizan las ciudades cabeceras, pero justo después se independizan lo que se llamaban las ciudades secundarias, que eran sometidas a estas ciudades cabeceras. San Luis, San Juan, Catamarca no lo logra, pero en fin, Santiago del Estero, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente así surgen 14 ciudades ya independientes. A partir de ese momento hay un proceso de integración territorial, es decir, que la ciudad de por sí ya no se distingue tanto políticamente de la campaña como antes. Eso por dos motivos. El primero es que los ciudadanos de la campaña pueden votar ya. Entonces son todos ciudadanos, todos los habitantes de la provincia, no todos, pero la mayor parte de ellos sí tienen derecho de voto. Y el segundo motivo es que muy rápidamente se suprimen los cabildos. Y el cabildo era como el cuerpo de la ciudad en el sentido de que dominaba la ciudad, era como la cabeza de la ciudad. Al suprimir los cabildos surgen unas instituciones, más que todo la Sala de Representantes, que son de toda la provincia. Y tercer y último motivo, para no alargarme demasiado, a partir de ahí también se desarrolla una política de control territorial en todo el territorio de la provincia. Bueno, estamos hablando de territorios muy vastos también, o sea que lo hacían con un equipamiento, un equipamiento administrativo muy reducido, pero en fin, una tentativa de control que abarca todo el territorio de la provincia. Y es la manera en que yo veo la evolución desde la ciudad de antiguo régimen hacia la república provincial, digamos, moderna. No sé si tan moderna, pero en fin, del siglo XIX. Me interesa esto que acabas de mencionar sobre república provincial. Uh-huh.
¿Qué significa una república provincial? Porque hablaste de la sala de representantes, bueno, están los gobernadores, una institucionalidad, pero también hablaste del control territorial, entonces ahí entran las armas. Entonces, ¿cómo ves vos la república provincial? Bueno, yo tomo la palabra república en el sentido de comunidad política. Es decir, no tan anclada ni en el pasado ni en la modernidad, ¿no? Es una palabra, digamos, que tiene una evolución semántica bastante interesante. Es decir, que es un término primero que emplean los actores de la época. ¿Y a qué se refieren cuando hablan de república? A la noción de bien común que los une y que conforma una comunidad política. El término fue empleado por primera vez, creo, por Marcela Ternavasio, no sé bien la maternidad o la paternidad del término, mientras que José Carlos Chiaramonte en su época hablaba de estados provinciales. Pero claro, cuando emplea la palabra estado, José Carlos bien decía que tomaba estado en el sentido de la época, es decir, como equivalente de comunidad política. Lo que pasa es que al emplear la palabra Estado se produce una confusión y lo confundimos con lo que es el Estado hoy, con lo cual prefiero usar la palabra de la época que era República Provincial. Más que todo, una comunidad política. ¿Y cómo se constituía? Vos en el libro trabajaste los casos de Tucumán, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Uh-huh. ¿Se constituyen todas de la misma manera? ¿Tienen instituciones distintas? ¿Qué ves de común y qué ves de diferente en estos casos que estudiaste? Es muy comparable, el proceso es muy comparable. Primero se constituyen, con la excepción de Mendoza, que no tiene una constitución o un texto constitucional, las demás sí adoptan. O sea, al declarar la independencia, adoptan textos o reglamentos constitucionales que sirven básicamente para decir al mundo, aquí estoy, existo como tal, soy la República de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, etcétera, etcétera. Se constituyen adoptando un aparato institucional que es muy comparable de un caso al otro, con un gobernador que en buena parte hereda de las competencias que tenía el gobernador intendente justamente de las reformas borbónicas. Otras personas que forman parte de lo que llaman un poder ejecutivo, que son asesores de gobierno, ministros, etc. Y también se constituyen asambleas de representantes, salas de representantes, que en un primer momento sirven para elegir al gobernador, pero que muy rápidamente, finalmente, empiezan a funcionar como parlamentarios, o sea, como cámaras representativas, elegidas por los ciudadanos y tal. Esto lo comprobo, o sea, lo veo en todos los casos que he estudiado. Luego las diferencias, bueno, aparte de la ausencia de constitución en Mendoza, yo diría que tal vez estaría en el equilibrio más o menos acabado del Poder Ejecutivo. Contrastando, por ejemplo, dos casos, el de Santa Fe, donde Estanislao López está ya en el poder desde, no me acuerdo bien la fecha ahora, pero desde antes de 1820 está en el poder y se mantiene hasta su muerte en 1838. Y el caso de Tucumán, donde la década del 20 es una década de mucha inestabilidad, donde se reemplazan, o sea, se van sucediendo al poder muchos personajes militares. Ahí tocamos el tema del caudillo que me decías, ¿no? Claro, porque después de Bernabé Arauz, ¿no? Después de Bernabé Arauz, sí. Hay una larga lista de pretendientes. El mismo Arauz que vuelve, etcétera, de pretendientes, y recién se estabiliza la situación con Alejandro Heredia en los años 30. Otra diferencia es que dentro de estas provincias hay unas que son más... No me gusta la palabra conservadora, pero es para entenderlo, ¿no? Más conservadoras, como Córdoba, es decir, más...
a la vez católicas, pero católicas e intransigente a la vez, es decir, una versión muy intolerante del catolicismo que va a la par con cierto unanimismo, etcétera, etcétera. Y otros casos como Mendoza, por ejemplo, que conocen durante los años 20 una especie de primavera liberal bastante afirmada. En Mendoza hay tanto sociabilidades como instituciones liberales como asociaciones, por ejemplo, una biblioteca pública, prensa, etcétera, etcétera. Porque además estamos en la década del 20 en un contexto que es el contexto de las reformas liberales en Buenos Aires, de Rivadavia, y en un contexto donde nuevamente no hay ningún tipo de unidad política como la hubo en la década del 10 tras la caída del directorio en 1820. Entonces ahí entran, ¿no?, en escena estos poderes provinciales y sobre todo se ven en el trabajo constitucional para hacer la segunda constitución. La primera fue en el 19, que nunca se aplicó, la segunda el 26, pero que las provincias van a rechazar. Uh-huh. Entonces, ¿qué rol ves ahí central en la construcción de una unidad política de las provincias? ¿Cuán fuertes son estas provincias para poder decidir el destino de la revolución? No. Bueno, hay que pensar que cuando se reúne el Congreso Constituyente de 1824, hay un primer intento en 1821 en Córdoba, pero que fracasa. Cuando se reúne finalmente un Congreso Constituyente en 1824 en Buenos Aires, las provincias mandan todas diputados, según criterios un poco difíciles de explicar, que tiene que ver con su demografía, es decir, la población, su talla, en fin, según unos criterios, ¿no? Mandan o uno o dos o más representantes. Entonces se podría decir que están colocadas en un mismo plano, digamos, a la hora de decidir de su suerte común. Es decir, que la soberanía ahí, si hay que hablar de soberanía compartida, está efectivamente presente en todas estas provincias representadas por sus diputados. Ahí pasa una cosa muy importante que explica por qué al final se rechaza la Constitución. Es que en un primer momento ellos dicen, no podemos quedar sin nada. Hay que tener una especie de reglamento provisional para funcionar mientras votemos la Constitución. Y adoptan lo que se llama la Ley Fundamental de 1825, que es copiada casi literalmente de las actas de la Confederación Estadounidense de 1777, que es una organización que da a las provincias, es decir, a lo que en Estados Unidos serían los estados federados, pero que se llaman provincias en Argentina, un poder, casi la totalidad del poder, o sea, la soberanía la tienen ellas, y que sobre todo les delega el derecho, o sea, les da el derecho de ratificar o no la Constitución que se va a votar. Eso es una clave imprescindible para entender lo que pasa después. Las provincias consideran que son ellas las que mandan y que tienen todo derecho a aceptar o a ratificar, a aceptar y o a rechazar la Constitución que se va a votar. A partir de ahí, por distintos motivos que no voy a contar, se produce un deslice de la Asamblea, de toda esta Asamblea de Diputados, del Congreso, hacia el unitarismo, o sea, hacia una versión mucho más concentrada de la soberanía y del poder, y entonces las provincias más federales, es decir, más atadas a la soberanía de los pueblos, que quieren conservar esta idea, este ideal de la soberanía de los pueblos, terminan retirándose del Congreso y finalmente rechazando la Constitución de 1826, que es superunitaria. No tan superunitaria, pero bien unitaria, voy a decir. Cuando hablas de unitaria, recién dijiste, bueno, es una tendencia política donde se defiende la idea de una concentración del poder, sobre todo en Buenos Aires. Pero ¿hasta qué punto las
categorías de unitario y federal nos sirven para entender esta historia? A lo que voy es, las provincias, por ser provincias, ¿son federales? Y Buenos Aires, por ser Buenos Aires, ¿es unitario o son, digamos, categorías móviles que pueden explicar algunas cosas, pero también hacer, ¿no?, difícil de entender otras? Son categorías móviles y son categorías en formación a la sazón. Eso es muy importante porque una cultura política no se define de un día para el otro de manera coherente. Se está plasmando justamente durante todo el periodo del Congreso Constituyente. Sobre eso hay el trabajo de Nora Sauto que es imprescindible, y también el de Ignacio Zubizarreta a nivel de la historia social para entender lo que son los unitarios. Bueno, y no voy a citar los trabajos sobre los federales, que son muchos también. Lo que quiero decir es que básicamente tenés la razón. No es que los unitarios están en Buenos Aires y los federales en el interior, sino que en cada provincia y en la misma Buenos Aires hay facciones, unas que son unitarias una que es unitaria y la otra que es federal. Los unitarios, básicamente, ¿cuál es su visión? Su visión es que la soberanía pertenece no a los pueblos, sino a un pueblo muy abstracto, un ente muy abstracta, compuesta por individuos. Es decir, siempre digo a mis estudiantes en Francia que tienen una concepción francesa de la soberanía, quiero decir, heredada de Baudin, de que la soberanía es una y única, no se puede compartir y le compete a la nación. Pero la nación queda como una abstracción total, en aquel entonces no existe. En cambio, los federales están atados a una concepción, ¿cómo decir? No fragmentada, sino compuesta, mixta de la soberanía, donde la soberanía pertenece básicamente a los pueblos y delegan unos poderes a un ente que sería un ente federal o nacional. Todos ellos hablan de la nación, pero los federales hablan de una nación como una organización federal, digamos, como la capa federal, como a mí me gusta la imagen del sombrero, finalmente, que son unas repúblicas y tienen un paraguas, un sombrero común, que es la nación que nosotros llamaríamos el Estado federal. Y olvidé la pregunta, Gabriel. No, era esto por las diferencias. Además, incluso dentro de los federales hay distintas maneras de pensar ese Estado federal, ¿no? Dentro de los federales hay un montón de distinciones y dentro de los unitarios más todavía. Te doy solo un ejemplo. Cuando se vota la ley de capitalización de 1826 de Buenos Aires, básicamente se separa Buenos Aires de su provincia. Y los unitarios, los supuestos unitarios son absolutamente furiosos, unos de ellos. ¿Por qué? Porque finalmente quieren conservar ilesa la estructura de la provincia. Es decir, en ese sentido que tienen el mismo ideario que los federales. ¿Viste cómo es bien complicada la cosa? Ahora, a tu pregunta, que ahora recuerdo que era si eso sirve para explicar la historia de la época, claro que sirve, porque sirve también por su traducción territorial, es decir, que cada facción se va proyectando territorialmente. ¿Qué quiero decir? Que hay unas provincias que son nítidamente federales y hay otras provincias que son nítidamente unitarias. Por ejemplo, Salta es unitaria. Por ejemplo, Córdoba es federal. Y entonces eso, a medida que el Congreso va fracasando, porque no logra crear un consenso común dentro de las provincias, la desunión se va proyectando en los territorios que se empiezan a enfrentar, y eso es la guerra civil que arranca en 1826. Te quiero preguntar sobre esta guerra, sobre los caudillos, sobre Rosas, sobre Quiroga, bueno, muchísimas cosas, pero primero vamos a una pausa y ya volvemos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar.
Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Seguimos conversando con Geneviève Verdot sobre la historia de las provincias durante la Revolución. Geneviève, estamos hablando del federalismo, de las tendencias federales, los unitarios en la década del 20, fines de la década del 20, 1829, asciende Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué sucede en las provincias? Ya estamos en la década del 30. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se paran frente a Rosas, que va a tener poderes extraordinarios de la legislatura de Buenos Aires? En los casos que vos trabajás, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, por ejemplo, ¿qué sucede? Bueno, uno de los objetivos del libro era también matizar un poco el poder que había tenido Rosas sobre las provincias, o más bien historicizar un poco más esta influencia. Básicamente, cuando asciende Rosas al poder en 1829 en Buenos Aires, las provincias están en guerra, es lo que decía, ¿no? La guerra civil se había desatado en 1826 y sigue. Y el asesinato de Dorrego es como que marca una etapa adicional en esta contienda general, debida más que todo a la acción de Quiroga en el interior, ¿no? Pero bueno. Pero perdón, la guerra civil, cuando decís guerra civil, ¿por qué están en guerra? ¿Qué quieren unos y qué quieren otros? Es difícil explicarlo así simplemente, pero básicamente corresponde al momento en que el Congreso Constituyente ya no está. Entonces unos gobernadores del interior, como Juan Bautista Bustos en Córdoba, y Quiroga, que es su aliado, y aprovecho para decir que Quiroga nunca fue gobernador de La Rioja, porque así me lo enseñaron. En realidad es una equivocación, solo lo estuvo pocos días y renunció al cargo. En fin, no sé bien, pero era comandante militar de la provincia de La Rioja. Entonces, ellos quieren organizar el país bajo el lema federal, más o menos. Pero tal como lo dije, hay unas provincias que son unitarias y que quieren a todo costo defender la visión que tenían los unitarios en Buenos Aires. Por eso están en guerra. Luego se produce otra cosa, y es que José María Paz, que había venido a Buenos Aires, o sea, que había vuelto de Brasil junto a Lavalle. Claro, pues está la guerra de Brasil. Está la guerra de Brasil la banda oriental. Por la banda oriental en los años anteriores, ¿no? 1825 en adelante. Cuando vuelven estos oficiales de la banda oriental, después de una paz que fue mal concebida y mal gestionada por García, están muy enojados, ¿no? De ahí la toma de poder de Lavalle, que primero toma el poder en Buenos Aires y que luego persigue a Dorrego y lo termina matando. Uno de sus aliados, que es José María Paz, interviene él en Córdoba. Es decir, que hay como una estrategia, uno en Buenos Aires y el otro en el interior. Paz se va a Córdoba, había una larga historia de por medio porque había estado en el ejército junto con Juan Bautista Bustos, era un ex compañero de armas de Bustos, pero que quería el poder en Córdoba, interviene ahí, y de ahí, te lo hago muy breve, se configuran territorialmente dos bloques, uno que es la Liga del Interior, o sea, controlada, dominada, dirigida por Paz en Córdoba, y el otro bloque que es la Liga Federal o del Litoral, que yo prefiero darle el título, o sea, el nombre geográfico, para no caer justamente en lo que decíamos de la contienda entre unitarios y federales, porque no es tan claro. Entonces, Liga del Interior, Liga del Litoral, y se enfrentan las ligas. Rosas es el que está armando la Liga del Litoral. Y esto termina con el Pacto Federal de 1831, al cual adhieren poco a poco las demás provincias que quedaron vencidas, digamos, en el campo de batalla.
Bueno, eso es una cosa, pero digamos, tampoco quiere decir que Rosas tenga de inmediato tanta influencia en el interior. ¿Por qué? Porque en el interior hay hombres, caudillos si querés, que tienen mucho poder y que ya estaban en el lugar. Tenemos a Estanislao López en Santa Fe, tenemos a Juan Bautista Bustos en Córdoba, tenemos o vamos a tener a Alejandro Heredia en Tucumán. En Mendoza la cosa es un poco distinta, pero también hay hombres fuera, y tenemos a Facundo Quiroga en La Rioja. Quiero decir que en realidad hay muchos, no contrapoderes, eso sería una palabra incorrecta, pero muchos otros candidatos, digamos, al dominio de una región. Estamos hablando de un territorio enorme. Estamos hablando de una inmensidad. Entonces es súper lógico que haya hombres fuertes, digamos, más o menos en cada región. Y tampoco me parece que de parte de Rosas haya un intento desde el principio como para controlar el interior. Más que todo, él intenta controlar primero, intenta pacificar las facciones dentro de la ciudad de Buenos Aires y luego intenta controlar la provincia. Recién empieza o sea, se afirma su voluntad de control y de poder en el interior a partir, yo diría, de 1834, cuando manda al noroeste como emisario a Facundo Quiroga. Quiroga, después de haber estado vencido, se había refugiado a Buenos Aires, se lo manda a Rosas al noroeste para poner fin a una contienda que había a la sazón entre el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, y el gobernador de Salta, Pablo de la Torre, que termina muerto en la cárcel, en fin, en circunstancias un poco opacas. ¿Qué pasa? Quiroga primero llega a Santiago del Estero a ver a su amigo Ibarra. Ahí se queda y de ahí invitan a los contrincantes, es decir, a Heredia, al nuevo gobernador de Salta, finalmente que manda un emisario, y ese tú. Entonces acuden, se reúnen, hablan y pactan para convocar un congreso constituyente, cosa que Rosas rechazaba totalmente. Y aparte que estaba prohibido por el Pacto de San Nicolás. Pero igual la voluntad por organizar la nación desde las soberanías provinciales queda totalmente de pie en aquel entonces. A la vuelta de su misión, Quiroga... sí, y me había olvidado decir que a la sazón también había en Córdoba los hermanos Reina Fe, que representaban también un núcleo de poder bastante fuerte y bastante autónomo. A la vuelta de su comisión, Quiroga cae en un atentado en Barrancayaco y lo asesinan. Y Rosas toma partido, sí. ¿No? Aprovecha. Sí, sí. Toma como excusa ese episodio. Toma como excusa este episodio para agarrar, o sea, para apropiarse el derecho judicial de hacerle un juicio a los hermanos Reina Fe y sobre todo de imponer un castigo ejemplar de es lo que va a pasar si me traicionan, más o menos, ¿no? O sea, para hacer una muestra de su poder hacia los gobernadores del interior, pero que no se dejan intimidar muy fácilmente. Heredia, por ejemplo, se queda bastante autónomo hasta su muerte en 1830. En fin, si hay una fecha clave para mí es 1838. ¿Por qué? Porque primero desaparece en el 35 en Barrancayaco, desaparece de la escena Facundo Quiroga, que era una gran figura del interior. 1838 muere Estanislao López en Santa Fe y muere Alejandro Heredia en Tucumán. Con lo cual, y lo hace muy bien, Rosas aprovecha este contexto, este cambio de coyuntura para imponer hombres suyos. Había ya empezado en Córdoba, después de lo Reina Fe, había impuesto a Manuel Quebracho López y va imponiendo en cada una de las provincias poco a poco hombres suyos, es decir, aliados, ¿no? Y entonces la verdadera influencia de Rosas en el interior yo la situaría más bien en los años 40. Es fascinante la historia que estás contando porque hay también una visión
un tanto maniquea sobre los caudillos, referida a que, bueno, está por un lado la república, las instituciones, la división de poderes, y por otro lado el caudillo violento, del campo, una visión simplista totalmente, pero vos lo que estás diciendo es otra cosa, que son los caudillos quienes tienen la voluntad de constituir una nación y que además respetan las propias instituciones provinciales. O sea que es una legitimidad que no depende únicamente, ¿no?, de su carisma, de su poder en los campos de batalla, sino también de esta nueva legalidad surgida de la revolución. ¿Cómo ves entonces estas figuras de los caudillos? Sí, no, tenés absolutamente, o sea, tenés toda la razón, es así. ¿Cómo lo veo? Primero, yo casi nunca hablo de caudillos, justamente a propósito, para no caer en esta imagen que vos decís que estuvo tan depreciada. Ahora bien, hubo una renovación historiográfica importante acerca de los caudillos, primero de la mano de Noemí Goldman y Ricardo Salvatore acá en la Argentina, que demostraron hace muchos años ya que convivían estos hombres fuertes con instituciones y que su legitimidad les venía de la soberanía del pueblo, claramente. Lo cual demuestra lo que llamo en el libro la fragilidad también del poder ejecutivo, porque si vos dependés de la voluntad de los ciudadanos siempre te pueden decir chao, ¿no? Básicamente. No eran fuertes, pero no eran tan potentes como se supone. Y otra referencia que hay que dar es la es la de Clément Thibault, en un trabajo ya bastante viejo ya, pero que retomó en su libro sobre las repúblicas del Nuevo Mundo, de que finalmente hay que ver el caudillo, bueno, todo lo que sabemos lo que es un caudillo, es decir, que comparte efectivamente su legitimidad popular con unos poderes militares que le permite, digamos, articular más que todo las fuerzas armadas, las milicias a nivel de un territorio que es el de la provincia, muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Entonces, ¿qué dice Thibault? Que hay que ver al caudillo como un producto de la modernidad. Es decir, en vez de verlo como anclado en lo antiguo, en la barbarie, lo que dice, la imagen que nos viene finalmente de Sarmiento, de que finalmente son hombres del pasado, ¿no? No, son hombres del presente. Son hombres del presente y... con mucha pericia política, ¿no? Con mucha pericia política y que son más que todo articuladores, digamos, de esta nueva conformación política, o sea, articuladores de los sectores populares y o de la ciudadanía con las nuevas instituciones y con la cúpula del poder, más o menos. Te lo voy resumiendo muy rápidamente. Bueno, los gobernadores de los cuales hablo son en buena parte caudillos, pero hay unos que son, que muestran, o sea, retomo el ejemplo de Heredia porque es el que lo demuestra de manera más clara. Heredia era un ilustrado total. Había cursado Derecho, o sea... Alejandro Heredia. Alejandro Heredia era doctor en ambas derechos, etcétera, etcétera. Era un hombre muy culto. Era un hombre que tenía mucha pericia política, efectivamente, que intentó en Tucumán, digamos, reformar de una manera bastante ilustrada la provincia y que a su vez era típicamente el caudillo que intenta controlar y conformar un poder regional. Entonces es una figura que hay que revisar totalmente, ¿no? Que hay que valorar como una pieza imprescindible del nuevo tablero político que se está implementando. ¿Y estos caudillos provinciales tienen un perfil similar o ves una acción similar a la de Rosas? Porque Rosas al mismo tiempo es un caudillo cuyo poder en gran parte depende de su carisma, de su liderazgo, pero también de algo que acabas de mencionar, por ejemplo, la cuestión de que son hombres modernos, el manejo de la opinión pública, el manejo de los medios de prensa, la censura, es decir, que no todo, o finalmente depende de la violencia política.
No todo depende de la violencia política y de hecho no encuentro ejemplos parecidos al de Rosas en el manejo de... Sí, hay episodios de violencia extrema en el interior, pero no llega al mismo nivel que en Buenos Aires. Digamos que no lo practican de manera sistemática y no sé, tal vez sea erróneo lo que estoy diciendo, pero no lo vi. Sí, existe la misma cosa, pero estamos hablando de sociedades mucho más reducidas, donde la opinión pública finalmente se reduce a, no sé, unos 150 personas, ¿no? Pero Bustos, por ejemplo, lo estudio bien, Valentina Airolo, Bustos va imponiendo una versión unanimista de su régimen, utilizando la prensa, una prensa mayoritariamente del gobierno, ¿no? Mayoritariamente también católica. O sea, la difusión del unanimismo es muy anterior al régimen de Rosas. También es una idea que quisiera subrayar. ¿Qué es el unanimismo? El unanimismo es básicamente el hecho de pensar la misma cosa, es decir, concebir la opinión pública como una y no dividida. La versión moderna de la opinión pública supone que no estamos de acuerdo, no tenemos los mismos intereses, no tenemos las mismas opiniones, pero hablando entre nosotros vamos a crear un consenso. La versión antigua de la opinión pública era la buena reputación, es decir, lo que era socialmente aceptable. Es totalmente distinto. Entonces, el unanimismo más o menos concibe la expresión de la unanimidad como una señal de que está conforme con lo que Dios manda, con la voluntad divina, y entonces que es una muy buena señal de que todas las personas estén de acuerdo. Claro, se rechaza el disenso. Se rechaza totalmente el disenso como una señal de división del cuerpo social, pero un cuerpo no se puede dividir porque si no cae muerto. Es muy profundo el imaginario ese. Te quería preguntar, volviendo a los casos que estudiaste, de Córdoba, Tucumán, Mendoza y Santa Fe, el problema de la identidad. Un cordobés, un santafesino, un tucumano o un mendocino, ¿tenían una identidad mendocina, cordobesa, santafesina? ¿Ves que hay, más allá de las ciudades, una identidad provincial o no? Es difícil de contestar porque no estuve rastreando tampoco en las fuentes, es decir, a nivel de los sectores populares es algo difícil de verificar, pero me parece que sí hay una identidad, yo creo que sí hay, viene mucho de las guerras justamente. Viene mucho del hecho de que en la época los grandes ejércitos de la patria ya se disolvieron y las fuerzas armadas son provinciales, con lo cual cuando se pelean entre ellos, o sea, el enemigo es el vecino de la provincia de al lado o es habitante de la provincia de al lado. Entonces, por ahí pasa, creo, la concreción de una identidad provincial. Pero también hablaste de las ligas, la Liga del Litoral, la Liga del Interior. Ahí sí. ¿Hay una identidad transprovincial? No, porque... O Cuyo, ¿no? Digo, por ejemplo. Los intentos de concreción regional, que son numerosos, no son tan duraderos para mí como para crear una identidad nueva. Cuyo tal vez sería el ejemplo más acabado. Sí, lo intentan varias veces, entonces puede ser que haya una identidad común cuyana, pero eso viene mucho también de que antes de la creación del virreinato pertenecían a Chile y eso sigue siendo muy presente en las 3 provincias cuyanas. Pero si no lo sé bien. Estuvimos hablando con colegas recién del momento en que durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 1837, se va conformando la idea de que estamos luchando contra los bolivianos. Eso no quiere decir que haya una identidad nacional boliviana, sino que tal como antes se peleaban entre provincias, ya están peleando contra otra ente política que no es una provincia, sino un estado, un nuevo estado, Bolivia, pero es lo mismo, digamos, que se sabe que, o sea, se unen y ahí sí que aparece una identidad nacional, si se quiere, que Heredia llama federal,
contra los bolivianos, es decir, contra un enemigo que está más allá de la frontera. Es difícil eso, es difícil contestar. Hay que ser muy prudente a la hora de afirmar estas cosas, porque por ahí las identidades se manejan en contextos también y luego desaparecen. O sea. Y para ir terminando, vos venís de un país, Francia, que es hipercentralista. Gran parte de todo lo que pasa en Francia está concentrado en París. La Argentina es una república federal, pero sin embargo, en su historia siempre hay conflictos con el gobierno federal y las provincias, por impuestos, por la propia posibilidad que tiene que ser sancionada por el Congreso de poder intervenir una provincia. ¿Cómo ves en el largo plazo tu tema en el sentido de ¿hay una diferencia práctica de ser una república federal y no serlo para un país? Yo creo que sí, pero tal vez Argentina no sea el caso más acabado de lo que se llama República Federal, no sé bien. No, te cuento que estuve estudiando recientemente los años 60 y 70, y ahí es extraordinaria, si se puede emplear ese término, la violencia con la que se aplasta a los poderes provinciales, de mano del poder, federal, pero que a su vez es unitario, liberal y porteño. La cuestión acá es que desde la Revolución se estuvo confundiendo el poder central con Buenos Aires. Y Buenos Aires es a la vez la ciudad y las provincias más rica, más numerosa en términos demográficos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la confusión, de ahí finalmente la paradoja de una república federal que es centralizada. No sé si me explico bien, ¿no? Sí. Y no hay ninguna comparación posible con Francia, porque Francia es tan chiquitita en comparación con Argentina, ¿vos ves? O sea, yo estuve recién en Salta y midiendo el tamaño de la provincia, Francia es 3 veces la provincia de Salta. Claro. O sea que... No, pero digo, por ejemplo, tenemos Suiza, que es un efectivamente, ejemplo extremo de federalismo. Sí, lo que quiere decir es que para ser centralista hay que ser pequeño, porque si no, no funciona, no puede funcionar. Si no, el peso, o sea, a mi modo de ver, pero no soy especialista tampoco de este tema, pero la República Federal se estuvo centralizando cada vez más, es decir, el Estado federal estuvo adquiriendo cada vez más poderes que ahora le permite efectivamente imponer sus soluciones, lo vamos a decir así, a los gobernadores de provincia, es decir, que tienen muy poca margen de maniobra, aunque numéricamente son mucho más numerosos en realidad. Muchísimas gracias, Geneviève. De nada, gracias a vos, gracias a ustedes. Fue muy lindo para mí poder compartir algo de este libro que estuvo también, que es mi primer libro traducido al castellano y que estuvo escrito también como devolución a todo lo que debía a los archivos, a la sociedad argentina y al pasado de este país. Muchas gracias, y a nuestros oyentes nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Historiar.